Quien se conoce a sí mismo descubre que es todo y parte del todo. Comprende que es Dios y forma parte de Dios, la unidad, la conciencia creadora. Es por esto que el maestro aconseja: quien busca, no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se haya turbado, quedará maravillado. Reinará sobre todo y tendrá descanso. También dijo: una persona estará sumida en la pobreza mientras no se conozca a sí misma, porque autoconocerse es conocer a Dios. Cualquiera puede jactarse de tener conocimiento sobre muchas cosas, pero si no ha alcanzado el autoconocimiento, es la pobreza misma. Cuando el ser humano comprende que puede eliminar de sí mismo, de su psiquis, las causas del dolor, de las enfermedades y de la misma muerte, esta comprensión le llevará a convertirse en un Cristo viviente. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Entre más buscamos nuestros orígenes, nos encontramos con que el cristianismo que nos ha legado la Iglesia romana es una grosera distorsión de la verdad. Cada vez es más obvio que fuimos engañados de manera deliberada y que aquellos sabios conocedores de los misterios, que en su momento fueron reconocidos como cristianos originales, la anarquía religiosa y autoritaria les arrebató la posibilidad de continuar propagando su conocimiento y sabiduría, implementando una religión dogmática que impuso, ocultando por la fuerza la verdadera historia, dándole una forma de cristianismo literal que se impuso a través de los conflictos ocurridos durante los 2 primeros siglos de nuestra era. Esta nueva forma de cristianismo, que hoy conocemos como católica, decidió cuál sería la perspectiva cristiana que, según ellos, era la correcta, y a través de sus obispos ejerció por la fuerza autoridad sobre toda creencia y práctica cristiana, determinando que las otras formas de cristianismo serían marginalizadas y destruidas. Asimismo, decidió qué libros serían canonizados como escrituras sagradas y cuáles separar bajo el título de heréticos, porque según ellos enseñaban ideas falsas. Por otra parte, otros libros que eran considerados fuente de inspiración y de consulta por los primeros sabios fueron rechazados, burlados, calumniados, atacados, quemados y prácticamente olvidados con el tiempo. Con esta frase contundente de Clemente de Alejandría se definió la política que llevaría y hasta nuestros días ha llevado esta institución religiosa para imponerse a cualquier precio como la religión oficial del Imperio Romano hasta nuestros días. No todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres. También es sabido que cuando nos referimos al Jesús espiritual del cual hablamos en nuestro video anterior, él utilizaba 2 formas de lenguaje. Uno simple, basado en parábolas, dirigido al público en general para explicar a las multitudes las verdades ocultas de la manera más sencilla, y otra más oculta, la que llamaremos por su significado verdades esotéricas, la cual exponía con los más cercanos. En nuestra opinión, y al leer a J. Lallemand, nos damos cuenta que la historia oficial del cristianismo actual nada o muy poco tiene que ver con la doctrina o la intención original de aquellos primeros sabios pertenecientes a la secta de los nazareos o nazaritas, de donde surgiría el Mesías, aunque ahora también notamos
que no es necesario retroceder mucho en el tiempo para observar esta actitud de la iglesia. De hecho, es evidente que apenas hace 16 años, como consecuencia del gran éxito obtenido por la novela de Dan Brown, El Código da Vinci, el cardenal Tarcisio Bertone, cardenal camarlengo y secretario del Estado del Vaticano, prohibió a los feligreses que compraran y leyeran el mencionado libro. Y eso que solo se trataba de una simple novela, aunque muy cierto es que la base en la que se argumenta no se aleja demasiado de la verdad. Solo este hecho nos da una idea de hasta dónde son capaces de llegar los que conforman la élite religiosa con tal de mantener el control sobre la voluntad de la mayoría de los cristianos. Pero retrocedamos un poco más en el tiempo y volvamos al origen, porque fue gracias a la imperiosa necesidad del emperador romano Constantino el Grande por mantener unido el imperio que en el año 325 después de Cristo decide convocar en Nicea el primer concilio ecuménico de la nueva Iglesia Católica, Apostólica y Romana, oficializándola como la nueva religión del imperio, aunque no sería sino hasta el año 380 en que el emperador Teodosio decretaría la oficialidad total de este cristianismo como la religión del Imperio Romano. Es así como a partir del Concilio de Nicea se introducen rituales paganos en los oficios religiosos católicos y se eliminan los manuscritos o evangelios llamados apócrifos, que eran molestos o incómodos para la nueva religión oficial del imperio. Por otra parte, se adulteran escritos considerados hasta entonces como verdaderos para adaptarlos a las necesidades del imperio. Se crean dogmas de fe, se redacta el credo niceno a fin de elevar a la categoría de Dios al Cristo que hasta entonces habían seguido los cristianos partidarios de Jesús, y en definitiva se crea una nueva religión, producto de un sincretismo entre las costumbres paganas de los romanos y los rituales cristianos. Bien sabido es que si algo sabían y saben hacer muy bien los romanos es apropiarse de dioses ajenos, y cuando la nueva religión del imperio careció de la imagen humana de un dios, ellos lo crearon. Es así como en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo marcaría un antes y un después en la historia religiosa cristiana, pues todo lo que no se ajustara a lo acordado en dicho concilio pasaría a ser catalogado como herejía, y sería a través de la herejía y en nombre de un dios, el dios del catolicismo, que se llegarían a producir verdaderos holocaustos, matanzas indiscriminadas, cruzadas entre los propios cristianos hasta conseguir de manera forzada la homogeneidad de la religión. Hay una verdad oculta por muchos en todo esto, y es la manera malintencionada que los poderes eclesiásticos tergiversaron al Jesús de corte gnóstico. Por todo lo anterior y dedicados a la búsqueda de los orígenes de los misterios, que nos damos cuenta que antes del Concilio de Nicea había mayor profundidad en el conocimiento de los misterios, y lo cual está muy lejos de lo que hoy se concede. Pues había mayor verdad, mayores misterios, enseñanzas inagotables y aplicaciones personales que invitaban a la búsqueda libre y no a la imposición. Hubo enseñanzas que fueron ocultadas, quemadas por supuesta herejía y que jamás fueron enseñadas a las multitudes, teniendo como pretexto de que las gentes no estaban lo suficientemente maduras. Enseñanzas que a nuestro parecer creemos que este es el momento de publicarlas e interpretarlas a través del proyecto Avatar
y compartir con todos los buscadores de las enseñanzas ocultas y de los misterios que fueron ocultados por más de 2000 años y que van más allá del discurso afable que pronuncia el pastor o el sacerdote en el púlpito. Tal como dijo el sabio, tratamos de buscar y hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez y de quienes se puede aprender sabiduría. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. Lo que en principio se ocultaba solo para que el vulgo no tuviera acceso a los misterios mayores del cristianismo, en el tiempo se fue perdiendo hasta que finalmente el cristianismo se convirtió en un cascarón vacío, sin una enseñanza que posibilite la transformación radical del individuo, sin su sabiduría primigenia, sin esos grandes misterios de la deidad. En ese mismo cristianismo contemporáneo al que las masas hoy en día acceden por una necesidad obligada de la circunstancia, ha sido solo una deformación del cristianismo primitivo original, tal como ha ocurrido con otras corrientes religiosas. Así que lo que ha llegado hasta nosotros ha sido solo una forma externa, institucionalizada y vacía, donde el máximo misterio consiste en creer, sin que las multitudes lleguen a comprender que la creencia es el principio de la subyugación y de la esclavitud, cosa que no fue así en un principio, y de esto podrían dar cuenta todos aquellos sabios pensantes que fueron reputados como heréticos por la versión del cristianismo que prevalecía en la época y que posteriormente se convirtió en una suerte de cristianismo estilizado e imperialista. Por todo esto, consideramos preciso desenmascarar a la agonizante secta de Roma que trata de aferrarse a sus ruinas y, por otro lado, inquietar a los buscadores para que hallen dentro de sí las bases fundamentales a través de las cuales todos puedan emprender el camino a descubrir su poder interior por sí mismos y no por el conducto o la torpe guía de nadie. Este es un intento de descorrer el velo e indicar a la generación presente y a las nuevas generaciones que con razonamientos más despejados y libres de toda contaminación dogmática y ciega, han de reconocer quiénes son y por qué hemos venido a este planeta, para que iniciemos el camino de la liberación de la esclavitud a través de esa verdad que se halla en el interior de cada ser humano. Si este material fue útil para ti, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.